Bienvenidos a un nuevo episodio de esta temporada sexta, donde estamos realizando el programa a través del Space. Creo que ahora ya se me oye. Hemos comenzado de nuevo la grabación. Y bueno, primero pediros disculpas porque, como bien sabéis, pues el programa se hace los domingos por la noche, pero ayer pues me quedé sin voz, lo que son las cosas. Pues un fin de semana con muchísima narración, con muchísima emoción en las canchas, pues que ha tenido pues su, su, su repaso en la voz. Bueno, poco a poco, a base de jengibre, hemos conseguido recuperarla y nos centramos ya como siempre en nuestro fútbol y en el fútbol femenino aragonés. Y la voz del fútbol femenino aragonés, como bien sabéis, no es otra que la de nuestra compañera y amiga Diana Martín Albó. Muy buenas noches, Diana. Hola, Francho, ¿se me escucha? Se te escucha muy bien, alto y claro. ¿Qué tal? ¿Ya has recuperado la voz? Bueno, ahí vamos, vamos recuperándola poco a poco. Pero Te es querías que, parecer a mí, ¿eh? no, ¿sabes lo que pasa? Que es que el fútbol y el futsal femenino aragonés me deja sin voz. ¿Qué quieres que te diga? Ya lo sé, ya sé que tuviste tajo este finde. Pues si te parece, comenzamos con el tajo. Nos centramos en esos duelos que hubo en la segunda federación. Bueno, pues ninguna victoria, pero lo que consiguió la Sociedad Deportiva Huesca fue un pedazo de punto, a mi parecer, porque vas a Gijón, es un desplazamiento muy largo, es un rival duro y el campo no es a lo que estás acostumbrado. Entonces se empató el encuentro en el 15 de partido y ya no se movió el resultado. 1-1 con gol de Laura Arroyo San Juan. Hombre, nuestra Ayociña. Eso es, ya lleva 6 pedazos de goles, creo, si no me confundo esta temporada, y es importante para el Huesca desde hace muchas temporadas y espero que lo siga siendo. Pues fíjate, entre ella y Palomino, yo creo que son los dos bastiones en cuanto al gol, de la escuadra altaragonesa. Sí, sí, sí. A ver, sí que es verdad que está bastante repartido los goles y que no es una categoría en la que haya goleadas, pero sí, Laura y Palomino son siempre las goleadoras. Sinónimo de gol. Bueno, y ya nos centramos en el partido que me dejó ya definitivamente sin voz, que fue el del Zaragoza Club de Fútbol Femenino frente al Viajes Interrías. Sí, bueno, es derrota. Es un golazo de Laura Tomás, un auténtico golazo que luego se remata por si acaso no había entrado. Sí que es verdad que tú nos puedes contar un poco más porque estuviste narrándolo. Da la sensación de que no se merecieron las mañas esta derrota, ¿no? Bueno, a ver, yo el gol se lo di a Ainhoa Plaza porque me parece que la bola entra. La bola entra en el golpeo fantástico que hace, reventando el balón prácticamente pues desde la zona diestra, desde la banda diestra. Luego sí que estuvo muy atenta Laura, por si acaso, en remachar la pelota. Pero yo tuve la sensación de que ayer al Zaragoza Club de Fútbol Femenino le robaron como mínimo un punto. Sí, le anulan 2 goles por fuera de juego. Sí que es verdad que, a ver, el tiro de cámara no ayuda en exceso, pero la sensación era que sobre todo uno de ellos no había sido fuera de juego. Bueno, yo por lo menos en el primero, minuto 21, te puedo asegurar que también Ainhoa Plaza sale entre medio de las dos centrales y a mí la sensación que me da es que les gana 2 metros en la carrera, luego consigue batir a la arquera, que por cierto para mí fue de lo más destacado de ese equipo. Creo que es una arquera que no tardando mucho va a estar militando vamos, en categorías superiores, porque lo demostró, muchísimo temple, muchísima sangre fría en cuanto al recorte. Y luego, pues cuando ya prácticamente estaba el partido finalizado, Ocone remata de cabeza. Yo creo que ese balón, vamos, lo remata adelantado. Entonces, bueno, yo creo que, de hecho, si te das cuenta, en un plano de la imagen se ve a uno de los técnicos del Viajes Interrías, pues lamentarse del gol, lamentarse del fallo defensivo, del error en el marcaje que propicia ese gol. Con lo que ya te Sí, digo que no entiendo nada, Diana.
Pues además habría sido 3 puntazos porque Viajes Interrías va segundo con 31 puntos, está ahí con el Real Madrid B, que va primero, y habrían sido 3 pedazos de puntos los conseguidos por el Zaragoza y además en casa. No sé, a ver qué pasa este domingo, que por cierto, hay derbi. Un derbi donde llegan las dos escuadras pues en una situación muy pareja. Le separa un punto. Zaragoza Club de Fútbol Femenino tiene 14 Diana, puntos y Sociedad Deportiva Huesca tiene 15. hola, hola. Hola, Hola. yo te escucho, Vamos a ver, Francho. porque me parece que hemos perdido a Diana. Pues no te escucho. Me dice, yo te escucho, pero yo no te escucho. Esto por línea interna. Vamos a ver. Tienes el micro. Veo que tienes el micro quitado. A ver, Diana, que tienes el micro Jandro me silenciado. escucha. Jandro me escucha, Yo no te he Francho. silenciado, ¿eh? Y mucho menos ahora que tiene que haber momento first date. Ya lo sabes. No, no, es que me dicen mis compañeros por línea interna que no se escucha a Diana, pero es que no se le escucha porque es que aquí aparece como que tiene el micro silenciado. Pues si te parece, vamos a ver, te voy a eliminar de hablante, te vuelvo a agregar de hablante, o bueno, pídeme entrar de nuevo, vamos a invitarla a hablar otra vez. Vamos a ver ahora. Te he mandado la invitación, ¿Se me Diana. escucha? Ahora sí, ahora sí. Es que tenías el micro No, apagado. Francho, no lo tenía apagado. Pues no, pues oye, pues ¿Algo cosas ha del pasado? señor ¿Algo ha X. pasado? Sí. Ha sido nombrar el derby y decirte que llegaban en una situación pareja y hacerse el silencio, Se ha asustado el X o Twitter o como se llame ahora. o como se llame ahora. Lo que te decía, que llegamos en una situación muy pareja en un derby, pues que me imagino que se podrá ver, ¿no? En Aragón Deportes. Sí, yo supongo que sí. No he mirado a ver si estaba ya subido, pero bueno, para el que quiera verlo, a las 12 en el Mudéjar, en Zaragoza, Club de Fútbol Femenino, Sociedad Deportiva Huesca. Un partidazo. Bueno, y bajamos un escalón, nos centramos en la tercera federación, donde ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en esos envites? Pues ha habido de todo. Estadio Casablanca jugaba el sábado contra Son Sardina, supongo que por tema de vuelos y eso, ganaba 3-2 y son 3 pedazos de puntos, más que nada porque se estaba ya complicando un poco la vida. Los goles de María Sánchez, Enma y Silvia sirven para recuperar un poco y respirar un poco de aire fresco en este nuevo comienzo de mes. También romper un poco la racha, ¿no, Diana? Sí, Porque se estaba poniendo la cosa un poco sí, fea. a veces es lo que más cuesta, ¿no? Romper las malas rachas y lo consiguió además contra Son Sardina, que siempre es un hueso duro de roer, porque las mallorquinas con Tania, su capitana, son siempre muy, muy, muy duras. Sinónimo de partido complicado. Eso es. Seguimos con el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Pues empató a cero en Vic y la verdad es que no es para nada mal punto, porque sí que es verdad que hay que hacerlo bueno el fin de, pero es que Vic en casa es uno de los equipos más fuertes por el estadio, porque es un estadio en lo que se juega, y la verdad es que mantener la portería a cero es sinónimo de conseguir un punto. Y ya nos queda el último, que es el Valdecierro. Bueno, no se pudo seguir con la racha y la verdad es que era lo normal porque iban a Sigul y es que el estadio municipal de Badalona es un estadio muy difícil, muy grande, en el que si no estás acostumbrado a jugar en estas dimensiones, pues se te hace eterno el partido. Bueno, después de ese resumen, tenemos los partidos que van a disputar la semana que viene. Pues sí, Estadio Casablanca viaja a Villarreal, Zaragoza Club de Fútbol Femenino, el filial, viaja hasta Lleida para enfrentarse contra AMB y Valdecierro recibe al Balears, que debería de ganarlo porque está muy, muy, muy cerca suyo. Vale. Bueno, pues una vez analizada la segunda y la tercera en esas competiciones a nivel estatal, nos centramos en las nuestras, en la territorial aragonesa, que sigue, vamos,
dándonos muchísimas sorpresas, ¿eh? Y creo que ya ha finalizado, ¿no? Por lo menos los partidos en el 2023, ¿o no? Yo creo que sí, ya han acabado y vaya cómo está la zona alta. Ebro le gana a Zaragoza Club de Fútbol Femenino 1-2. Sociedad Deportiva Huesca sufre para doblegar a Funesport y Egea golea a Fraga, con lo cual la clasificación sigue Huesca primero con 27 puntos, Egea segundo con 26 y Ebro tercero con 25. Ahí es nada. Ahí es nada. Pues una vez que hemos analizado lo que ha ocurrido en el fútbol 11, nos vamos a centrar en, pues bueno, en un deporte que nos encanta y que nosotros que el futsal femenino aragonés. En una semana que yo sinceramente la firmaba, ¿eh? Pues sí, la verdad es que no ha sido nada de mala semana, no hay nada en rojo, con lo cual es dos empates y una victoria. Por cierto, te tengo que decir que ahora que estoy mirando la programación de Aragón Deportes, sí que se va a echar, ¿eh? El derbi. El derbi el domingo a las 12 de la mañana entre el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y la Sociedad Deportiva Huesca Femenina. Bueno, Con yo lo espero, yo que espero que salga buen día porque obviamente voy a ir al campo, no me lo pierdo. ya, te mandaremos de corresponsal. Eso es. Bueno, y con lo que hablábamos, con nuestro futsal, 2 empates, una victoria y vaya victoria, la del Guanapisal de Lis. Pues sí, en principio viajaba a Ixample, que tiene 0 puntos, es el farolillo rojo de esta segunda división, pero la verdad es que no fue nada fácil la victoria. Los goles de Marta García y Guillén, doblete de las dos. Sí que es verdad que ponen en el acta que es Andrea García, que es Flequis, el gol de La Marta García, Flequi. pero yo creo que son los dos de Marta García. No sé si alguien nos lo puede solucionar esto. Costó más de lo esperado doblegar al farolillo rojo de esta clasificación y es que, a ver, viajas hasta Barcelona, entonces no te lo van a poner fácil ningún equipo. Y el que también nos ha dado una sorpresa y muy agradable ha sido el Sala Zaragoza. Pues sí, porque además ha hecho que Hospitalet no gane 2 puntos, con lo cual Guanapisal de Lis se queda a un punto de Hospitalet, es decir, a un punto del tercero. Sala Zaragoza le empata 4 a Hospitalet, con goles de Irene, Jenny y Nicole doblete. Este punto sí que dice más cosas porque es Hospitalet, sí que es verdad que es en el siglo XXI, es en casa, pero ya se ve otra cosa que el punto de la semana pasada. Es un buen equipo y aunque sea solo un punto, ya denota otras cosas. Hombre, más cuando lo has conseguido ante una de las escuadras que está en la zona noble de la tabla, con lo que yo creo que bueno, van entrando ya en una dinámica que es positiva y yo creo que les va a hacer crecer, ¿eh? Les va a hacer crecer y asentarse y creer en el Eso nuevo es. proyecto. Eso es, así como el fin de semana pasado te decía que el punto puede que no sea del todo bueno, este sí porque ya se ve un cambio, ¿no? En que lo sigue necesitando, porque sigue penúltimo con 5 puntos, sigue necesitando sumar de 3 en 3, pero esto ya se ven otras cosas. Bueno, y nos centramos en el partido que me dejó sin voz el sábado por la tarde, que nosotros, que el del César Augusta contra el Telde Deportivo. Un partidazo, un partido de los que hacen afición, de los que da gusto narrar y donde tuvimos una protagonista, ¿no? Pues sí, a ver, hubo varias. Empezó el redebut de Alba Romero en Fútbol Sala, que la Señora, sí, señora. entrevistábamos hace poco. Y después estuvo Andrea Sánchez que marcó unos goles, pero Laura Boix que empató el partido con un auténtico golazo, que si lo decimos de otra jugadora puede ser que se confundiera, pero viniendo de Laura Boix no se confundió para nada. Y también meritorio el trabajazo tanto de Leire De como las de Sara porteras. Valdivia, bajo palos. Sí, eso es. Hubo de todo, pero sobre todo hubo un protagonismo muy alto de las porteras, Pues tanto otra del vez se Telde me ha quedado como esta de... mujer sin voz. ¿O qué pasa aquí? Sí, Bueno, sí, sí. mientras le vuelve la voz a mi compañera, tenemos como protagonista, pues para mí, una mujer que me hace muchísima ilusión tenerla de nuevo aquí en el programa, que no es otra que Rebe. Muy buenas noches, Rebe. Buenas noches, caballero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver si doña Diana
ya recupera de nuevo el micro. Yo no sé, yo no estoy tocando nada, te lo juro. O sea, es que me están echando la bronca aquí por línea interna, ¿sabes? Pero ya te digo que no estoy tocando nada. Bueno, lo que decía Rebe, partidazo con vamos, un partido de los que hacen afición de poder a poder y lo que te digo, vamos, para mí un honor, ¿eh? Ya sabes que me encantan narraros, pero partidos así es que dan todavía más gusto. Solo te digo que ni sabía que estabas ahí. Me enteré al día siguiente viendo el partido y digo, anda, pues sí estaba este. Pero es que no estaba en el campo, ¿eh? No estaba en el campo. Ah, vale. Si no, No, ya me hombre, que si no, extrañaba, no. ya me extrañaba. Escucha, que si no, ya sabes que yo siempre bajo, saludo, qué tal, cómo estáis, tal, no sé qué, no sé cuántas, siempre la arenga, ¿eh? Que hacemos todo siempre antes de los partidos, pero que es Hombre, que nos toca pues narrar desde cabina, desde la tele. no se puede partir uno en tantos cachos. No, 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 no. Que pues mira, simplemente pues que la tele manda y te dicen, pues oye, pues a la sede, pues a la sede, al campo, donde mandan. No, no podemos hacer otra cosa. A mí particularmente me gusta más el hacerlo desde la propia cancha, pues porque hay detalles que la cámara no ve. Que la cámara muchas veces sigue el balón y bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero lo que te decía, el análisis que hacíamos con Diana, partido muy redondo, donde el Telde vino a por los 3 puntos, pero es que vosotras, incluso consiguiendo el empate, no os echasteis atrás, ¿eh? Es que se veía ambición por parte de las dos escuadras. Sí, yo creo que son partidos que gustan mucho jugar. Tienes también ese nervio, luego también vienes de dos derrotas, entonces la verdad que es un punto que sabe a mucho, porque sabe a mucho, pero bueno, los 3 puntos la verdad que hubieran sido bastante interesantes. Pero bueno, a pesar de cómo se dio el partido y el nivel de Telde, que no fue para nada bajo, yo creo que es un punto bastante interesante. A ver, un punto que yo, claro, lo ves ahora fríamente y dices, joder, mejor habrían sido los 3, ¿no? Sí, Pero pero... sí que es verdad que viendo el partido hubo momentos donde vosotras estuvisteis poco acertadas de cara a puerta, pero es que ellas, sobre todo, tanto Marta como Martita, ojico, con las dos jugadoras, con esas Joder, dos jugadoras. no había quien las parara, o sea, increíble, increíble, sí. El nivel, la verdad, que era bastante alto y bueno, al final sí que nosotros nos llevamos ese punto con un poco de sabor a victoria y ellas yo creo que al final todo lo contrario, porque la verdad que estuvieron muy bien, estuvieron muy bien. Si hubieran tenido acierto a puerta, yo creo que la cosa hubiera cambiado un poquito, la verdad. Aparte vimos mucha intensidad, enseguida pues os cargasteis de faltas, el partido pues fue a cara perro totalmente y Total, total. cuando la cosa parecía que se iba a tocar remar y mucho, el chino que se la juega, pone portero jugadora y ahí es donde os venís arriba, incluso perdiendo 2 balones que dije, madre, ya verás tú ahora, Vaya después de que tela. estas mujeres han estado aquí esforzándose, la van a clavar casi desde su casa, ¿no? Pero aún así tuvisteis ese puntico de suerte, ¿no? Que os ha faltado en otros partidos, pues como pudo ser en el derby o como pudo ser también frente al FEME, ¿no? Sí, sí, yo creo que en este sentido fue de nuestra... o sea, la moneda cayó de nuestra cara. Es verdad que a nivel de portero jugador hicimos un portero jugador increíble en Castellón. Y bueno, en este caso, pues sí, suerte. Yo creo que en ningún momento nadie dejó de creer y yo creo que al final por eso conseguimos ese punto. Ahora tenemos que hacer el punto bueno en la siguiente salida. Exacto. Y ahí, bueno, pues como siempre decimos, ¿no? Salida para coronarse. Yo creo que habéis decidido que todo el Monrepós, todos los puertos de montaña, venga, los hacemos ya todos seguidos. ¿Para qué vamos a complicarnos la vida? Rubí, Sí, sí. mm, ¿qué me puedes decir de este partido y aparte en su cancha? A ver, pues personalmente yo creo que todas que estamos en esta categoría pensamos lo mismo. Rubí es un rivalazo, o sea, es un rival muy complicado y en su pista más. Aparte, pues si ya era fuerte el año pasado, por lo que nos cuentan, se ha reforzado bastante y creo
que no es imposible, desde luego, porque siempre estamos confiando en lo que trabajamos y en lo que hacemos, pero creo que es uno de los partidos más difíciles fuera de casa. Aunque sea difícil, siempre con las espadas en alto, ¿no, Rebe? Tú Siempre. el fusil lo tienes preparado y cargado. El fusil está cargado, ahora a mirar un poco la mira y, y a mejorarla. Era que yo en la narración decía, Rebe carga su fusil, pero no, nada, macho, no. Estuviste más en Nada, labores nada. defensivas que ofensivas, el otro día. Sí, nada, estoy este año de más asistencia y tal, ¿sabes? Pero bueno, todo llega para el que sabe esperar. Hay que engrasarlo, hay que engrasarlo. Te Hay tengo que que engrasar. preguntar, pues, por nuestras hermanas, ¿no? Por nuestras compañeras de viaje, como es el Guanapis Aldelis, el Intersala 10 y el Sala Zaragoza. ¿Cómo las estás viendo? Pues a ver, Intersala, tal cual pensábamos, va muy bien, cosa que a mí personalmente me alegra. Tengo amigas, tengo compañeras ahí dentro y creo que es un equipo que va a quedar muy alto porque, bueno, al final están trabajando mucho. Lo bueno que creo que tenemos este año es que hemos cambiado ambos equipos, todo desde cuerpo técnico hasta el final modo de juego. Entonces yo creo que van a llegar lejos y que se lo tienen ganado porque están trabajando y luchando mucho, la verdad. Y ¿Y luego al Sala? Zaragoza, lo hablabais antes un poco ahí con Diana, que nos has fastidiado el momento fair date, pero bueno, No. Que la vamos a recuperar, no te preocupes. la recuperaremos. Y Zaragoza, la verdad que empieza a tener cositas, ¿no? Es verdad que no he podido ver ningún partido, algún cachito y tal, pero yo creo que es un rival al que va con la flecha para arriba y hay que tener el respeto también. O sea, al final es una liga muy equilibrada y sorpresas puede haber muchas. Como decimos, no, Rebe, necesitamos, sobre todo para dignificar y para visibilizar el futsal femenino aragonés, pues que los tres equipos estén cuanto más alto mejor y si podemos enrolar un cuarto, todavía mejor. Sí, la verdad que sería muy interesante. O sea, al final, pues todas queremos estar donde estamos, tanto para nosotras propias como para los equipos aragoneses y la verdad que sería una pena el perder a ningún equipo de la categoría y si lo que dices, si al final podemos sumar más, pues más que mejor. Colo-Colo yo creo que está ahí también con la vista puesta en segunda y a la tercera va la vencida que hablabais el otro día, yo creo. Y ojalá. Esperemos. De todas formas, ya te digo, si el derby es como el que me tocó narrar a mí el otro día, Joder. pues ojalá haya muchos, ¿eh? Porque vaya partidazo de los que te digo, de los que hacen afición, o sea, de los que te hincharías a narrar uno detrás de otro. Sí, la verdad que fue un partido de locos, de tensión, de emociones. O sea, al final, ahí en los derbis entran en juego muchas cosas y en un derbi así, en el que encima los entrenadores, como digo yo, están cortados bajo el mismo patrón, o sea, es espectáculo asegurado y creo que así fue, la verdad. Bueno, y ahora llegamos al momento First Dates. O sea, es un clásico ya en en esta, en esta sección de doña Diana Martín Almó. ¿Algo que decir? No sé si se me escucha. Ahora cogeré y dirá que no le funciona el micro. Qué No, calladita ha estado. ¿me va el micro o no? Se te escucha perfectamente, Diana. Pues nada, yo con Rebe nos conocimos en 2016, ahí es nada, parecía ayer Rebe, Qué y jovencicas. nos dejó muy claro desde el principio varias cosas. Una, la primera y muy importante es que es de Muniesa. La segunda es que venía a Zaragoza para ser importante y así lo está demostrando, lleva muchas temporadas en segunda y haciéndolo muy bien. Y la tercera, que es una de las mejores personas con las que puedes compartir un vestuario y esto creo que absolutamente nadie puede rebatírmelo. Qué mágica eres, Diana. La verdad que yo tuve el placer de compartir vestuario con Diana, no sé si fueron un año o dos, Diana, que todos fueron, 1,5. 1 y medio, es que fue intenso de cojones. Y la verdad que para mí ha sido un placer conocerla porque aparte de quitarme el puesto de zurda fusilera,
Tiene un corazón que no le cabe en el pecho y la verdad que es lo bonito del fútbol sala, que al final te pone a gente pequeña pero maja. Me Bueno, la has pues con devuelto bien, ¿eh? el momento First Days que nunca puede faltar, vamos a dejar ya permiso a doña Diana para que se vaya rápidamente a ver OT, ¿eh? Que si no ve a los joteros no nos mata, ¿eh? Y como siempre, un placer, ¿eh? Tenerte aquí en la grada y bueno, ¿qué te voy a decir? Hasta en este formato tienes que estar como siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un placer, chicos. Que vaya muy bien. Que vaya bien. Adiós. Chao. Bueno, pues se baja de la grada Rebe, maravillosa, la extraordinaria jugadora de fútbol sala, que os voy a decir, un enamorado de ella y de su juego. Y ya rápidamente nos centramos en la tercera federación, tercera división aragonesa, llamarlo como queráis, como siempre, con el análisis certero de Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches, Francho. Hoy con los problemas con X y ya veo que estás bastante recuperado de tu voz. Te hice caso, ¿eh? Jengibre. Hombre, y un poquito de limón y agua caliente con miel y ya, eso es mano de santo. Oye, manica de santo, manica Sí, de santo. Venga, pues si te parece, sí. nos centramos ya en esta tercera división. Hoy no tendremos, o al menos hasta ahora no vamos a poder tener protagonista porque deben de estar todos cenando por ahí, es día libre y es, pues bueno, hay que también respetar eso. Y jornada 13, lo decimos todas las semanas, pero es que de nuevo, pues se han emperrado los equipos aragoneses en darnos sorpresas. Laura. Efectivamente, como bien estás recordando, 13ª jornada en esa tercera red, fíjate que con los resultados de esta misma que ahora vamos a analizar, deja líder al Club Deportivo Cuarte, pero fíjate que los 4 que le siguen, los primeros tan solo les separa un punto. Cuarte líder y porque está, bueno, pues con esa mejor diferencia de goles con respecto al EGA, que tiene los mismos puntos, aunque luego repasemos la clasificación. Así que, como decimos, el Cuarte es el nuevo líder, pero está todo muy apretado por arriba, con lo cual significa también que está muy emocionante. Pues vamos con el análisis de esta jornada, partidos que se disputaron el sábado 2. Empezamos con el Caspe 1, Monzón 0. Así es, pues victoria por la mínima, pero es que conociendo a los equipos que entrena Javier Romero, el Romerito, pues un Caspe muy serio, que no da un balón por perdido, muy intenso, como son los equipos, digo, de Javier Romero. Y el gol de Carlos Losín en el minuto 63, aunque llama poderosamente la atención, que son 13 tarjetas amarillas, ¿eh? Fíjate, las que mostró 5 para el Caspe y 8 para el Monzón. Ahí es nada, así que estuvo, ya digo, muy intenso el partido. ¿Era de tiro fácil el colegiado, el señor colegiado? Bueno, ya sabes que en estos partidos cuando se complica, si empiezas ya mostrando tarjetas desde el inicio, luego ya se te puede complicar. Ah, ya, como pongas el listón bajo, ya, Sí, ya la tiene por eso, liada. por eso. Así es. Pero bueno, 3 puntos importantísimos para el Caspe, porque como te digo, pues están puestos de playoff y hay, bueno, pues es que hay 2 puntos, un punto de diferencia con respecto al líder, que es el Cuarte, y el Egea con líder con 25 puntos, pero el Caspe que se queda con 24 puntos después de esta victoria. Perfecto, pasamos al siguiente partido, el que disputaba en ese derbi comarcal, Fraga 1, Tamarite 2. Oye, pues aquí lo que podemos comentar es que el Fraga no se acaba de asentar como local, al menos en lo que va de liga en estas 13 jornadas. Se está dejando escapar muchos puntos y eso que empezó marcando en el minuto 32 con gol de Novials, pero en el 53 Sola y después Alexis Espinosa en el 77 le daban 3 puntos importantísimos al Club Deportivo Tamarite, y como digo, en una situación más o menos dentro de lo que cabe, un poquito tranquila con esos 15 puntos tras sumar los 3 frente al Fraga. Félix Jiménez que sigue marcando victorias con el equipo. Así es, ya digo que el Fraga, bueno, pues esta temporada no sé qué le pasa, pero como local se está dejando muchos puntos en el camino. Ya sabes que lo importante que es también hacerte fuerte en tu feudo y luego sumar, bueno, pues todo lo que se pueda afuera, pero desde luego si quieres lograr objetivos tienes que sumar los más puntos posibles en tu campo. Muy bien, vamos con el partido que decíamos, partido de la jornada.
empate a nada, 0-0 entre la Sociedad Deportiva Huesca B y el Club Deportivo Ebro. El resultado gafas, un Club Deportivo Ebro que al menos sumaba un punto con respecto a las victorias de jornadas anteriores para seguir en esos puestos de playoff, con el cual suma ya 22 puntos, y un Huesca B que lo deja fuera precisamente a un punto que lo marca el Club Deportivo Ebro en sus puestos de playoff que pueden darte de cara a la próxima temporada a disputar un puesto de ascenso. Ya digo, el resultado gafas, empate a 0, pocas ocasiones y al final nadie fue capaz de perforar la meta de uno y de otro. Pasamos al siguiente partido, el partido del líder. Cuarte 3, Cariñena 1. Pues la verdad es que ya son muchos goles, ¿no? Es que el Cuarte además se comienza marcando prácticamente en los inicios de partido y ya le marca al rival, bueno, pues si tiene que hacer cambios en cuanto a sistema. El caso es que en el minuto 5 de nuevo habría Gassama el marcador para el conjunto Verderol. Tampoco faltó a su cita Valdés. Antes del descanso marcaba, se fueron con 2-0 y después se Cota en el 69. Luego Gálvez, pues de penalti en el minuto 73, acortaba distancias para un Cariñena que tendrá que seguir sufriendo y muy mucho de aquí a final de temporada si finalmente quiere lograr la salvación. Recordemos que, bueno, pues prácticamente, fíjate, se han disputado 13 jornadas. La próxima, aunque luego la comentemos, no va a haber de descanso y ya casi cerrando lo que puede ser la primera vuelta. Pues mucho le va a tocar Sí, tema mucho. al conjunto rojillo. Seguimos. Viñéfar 1, Sociedad Deportiva Egea 1. Bueno, pues al final no pudo la Sociedad Deportiva Egea, que como digamos pierde el liderato en detrimento del Cuarte, que Moja adelantaba al conjunto egeano en una jugada personal muy bonita, marcaba ese 0-1 y luego Chicho, también un referente en lo que es el fútbol aragonés, en el minuto 85 lograba el empate. Además, un Chicho que de comienzo empezó en el banquillo y que, bueno, salió como suplente y al menos lograba un punto también para el Club Deportivo Binefar. Como siempre, Chicho, Chicho Barreda. Una seña de identidad del fútbol aragonés. Así es. Así como te digo, fue el autor del gol del empate y la Sociedad Deportiva Egea, bueno, pues se fue con mal sabor de boca, ¿no? Haberse adelantado en el marcador y que te marquen en el 85 y además perder ese liderato por la diferencia de goles por el Cuarte. Seguimos, Belchite 0, Almudévar 0, otro resultado gafas. Otro resultado gafas en un punto que sabe a poco para los dos equipos, fue muy disputado, pero ninguno de los dos perforó la portería ni de Jiménez ni de Albero. La Almudévar además que sufrió una expulsión, la de Puente en el minuto 65 y al menos supo aguantar el marcador para sumar un puntito los de José Carlos Gallego. Y otro derbi entre los del Giloca y los mineros, Calamocha 1, Utrías 1. Pues así es, un duelo tulurense que quedó marcado quizás por la escasa vistosidad, aunque sí, mucha emoción y buen ambiente en las gradas. En un fallo defensivo se adelantó el equipo de Pitu Lerga, el gol fue obra de Hernández y en la segunda parte Cristian ponía las tablas tras una jugada personal también de un Adán Pérez. Y como digo, en buen ambiente en Jumaya, empate a 1 para los dos equipos, un puntito para cada uno. Vamos con el Fuentes de nuestro compañero de Álvaro Mateo. Se enfrentaba al Épila 1, Fuentes 0, con gol de un hombre que dejamos bautizado. Sí, ya sé quién, Rodrigo Tapia, ¿no? Con el uruguayo. Ese golito para el conjunto de Rubén Zapater, que también sigue escalando puntos. Un Club Deportivo Fuentes que, como siempre, pues nunca baja los brazos, y que deja al Épila 2 puntos del playoff y de momento el Club Deportivo Fuentes fuera de ese descenso, como digo, en un partido que lo intentó, pero también es muy difícil y muy complicado puntuar en Épila. Y el último encuentro, el que cerraba esa tarde de fútbol, Borja 0 y Llueca 0. Eso sí, duelo por la parte baja y aquí sí que mucho respeto, ese miedo a no perder quizás de dos equipos que están luchando también en la parte baja de la clasificación. Es un punto insuficiente para los dos, aunque el Borja es verdad que desde la llegada de Juan González había obtenido en los últimos resultados buenos puntos, pero finalmente, como digo, ese duelo
que te hace tener más nervios de los habituales, porque sabes de la importancia que tiene sumar los 3 puntos, pero también el miedo a perder y no sumar, ¿no? Pues fíjate tú, un duelo que contaba también con personas ilustres en la grada. Permite que lo diga, porque Sí, si no lo digo, si no lo digo reviento, algún listo, entre comillas, pues ha jodido, hablando mal y pronto, a todo un señor del fútbol como Luis Leal. sí, algo hemos visto. Eso es lo que a veces ocurre, ¿no? Que, bueno, pues lo que se trata es de informar, de entretener, como digo siempre, pero no de tocar las narices, como se dice habitualmente. Y decía un periodista hace muchos años que cuando tengas los pelos en la mano de la burra es cuando puedes contar y decir, eso ya de lo de las exclusivas, vamos a dejarlo para otro, porque a mí lo de las exclusivas nunca he creído en ellas y como te digo, la información la tienes que tener muy, muy, muy contrastada para soltar cosas que pueden hacer daño. Efectivamente, pues mira lo que hablamos, muchas veces pseudomedios, ¿no? Que rompen y que nos han llevado, no vamos, nos han forzado a tener que sacar hoy un comunicado, pues Sí, sí, desmintiendo, porque muchas veces mezclan, ¿no? Te mezclan con individuos que nada tienen que ver con este grupo, que otra cosa, como tú muy bien dices, Laura, estamos para informar y entretener, sobre todo entretener y exacto. saber que no hay que jugar con el pan de personas que desde luego, pues que mira, que se han podido encontrar con una puerta No, y que cerrada. además al final no conduce a nada a soltar. Y además, claro, hoy en día con tanta red social y con tantos... El anonimato exacto, también, Laura. también me han dicho, me dijeron, no, sí, 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 no hay que dar... Bueno, me han dicho, me dijeron, mira, y además siempre hay a veces muchas informaciones interesadas que te llegan por un lado para ver si picas y al final pues se salta, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, pues oye, nosotros nos vamos a dedicar a lo nuestro, que es informar y entretener. ¿Y cómo se queda la clasificación? Fíjate, madre mía, Sí, sí, el es que te cuarte decía, 20. el cuarte 25 puntos por esa diferencia de goles pasa a la segunda posición, el Egea con los mismos puntos, pero tenemos tercero al Calamocha con 24, cuarto el Caspi también con 24, quinto el Club Deportivo Ebro con 22. Pero no os lo perdáis porque el sexto es el Huesca B con 21, 19 puntos y séptimo es el Epila, 18 puntos, octavo es el Monzón, noveno es el Fraga con 18 puntos, décimo el Binefar con 18, es que en realidad hay muy poquita diferencia y en esa zona media sigue un décimo el Almudévar con 17, 16 puntos para Utrillas, décimo tercero es el Tamarite con 15, décimo cuarto es el Fuentes con 14 y fuera del descenso está el Borja con 11 puntos. Y ahora en zona de descenso está el Illueca también con 11, 10 puntos para Belchite y se queda un poquito más descolgado con 7 puntos el Club Deportivo Cariñena. Recordamos entonces, Francho, que la próxima jornada no se va a disputar, o sea que pasa a ser ya al fin de semana del 16 de diciembre, con aquello de esta semana del puente, pues también los chicos viene bien el descanso y si te parece, pues repasamos un poco también lo que será la jornada decimocuarta. Sí, señora, desde luego, porque va a haber enfrentamientos serios, en la jornada, en esa jornada 14 que se disputará el fin de semana del Hombre, 16. nada más tengo aquí que ver que el partidazo de la jornada, sin lugar a dudas, se va a jugar en el Municipal de Egea. El Egea que recibe al Club Deportivo Cuarte. Ahí es nada. Bueno, 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 bueno. Ese partido yo no me lo perdería, ¿eh? No, yo creo que tampoco me lo voy a perder. Te mandaremos de corresponsal. Pues Perfecto. un partido tremendo, pero es que fíjate lo que se viene también, el Tamarite que recibe al Belchite en esa zona media baja, Uh-huh. el Monzón al Épila. Sí. Ojo al Cariñena Huesca B, un Cariñena que tiene que empezar a sumar de a 3 y un Huesca B que, claro, que eh, tampoco se querrá descolgar de esos puestos de arriba, ¿no? Para poder entrar en playoff. Exactamente. Luego el Utrillas que recibe a la Sociedad Deportiva Borja. Sí. Muy complicado ganar en la cancha de Utrillas. El Fuentes Alcalá Mocha. Uh-huh. Veremos a ver cómo lo maneja el conjunto de la Ribera. El Almudévar al Caspe, que también es un partido tremendamente complicado para el Caspe visitar la Corona. Sí. Y el, Pero y fíjate, el club fíjate
El Ebro, El Ebro, digo, sí, digo. ¿no? El Club Deportivo Ebro que va a recibir al Fraga, como decimos, el Fraga se está mostrando con mejor cara, al menos lejos de casa. Veremos a ver lo que es capaz del Club Deportivo Ebro. Y finalmente, pues ese Illueca Binefar, que empieza a premiar un poquito también las cosas para el conjunto del Papaluna, para el bueno del Club de Fútbol Illueca. Veremos a ver cómo sale ese partido, sobre todo con un Binefar que está acostumbrado a hacer muy buen juego, sobre todo en su cancha y donde suele sufrir bastante fuera de su campo. Sí. Con lo que allí el Illueca va a tener que hacer de su cancha un auténtico fortín. Bueno, y que esta semana pues sirva también para despejar un poquito la mente, que siempre viene bien, para recuperar, que recuperen los equipos también, bueno, pues a jugadores que quizás estén un poquito tocados y sancionados, en fin, que al final, pues que sea una semana productiva y que se vuelva con más fuerza, que seguro que la jornada 14 no nos va a decepcionar. Muy bien, Laura, pues lo dicho, nos vemos, nos oímos la semana que viene, aunque no habrá jornada, con lo que tendremos una grada un poco más compacta, haremos un repaso, pues si ha habido alguna novedad, Eso algún es. cambio de míster o algún fichaje, que también estamos ya en época de movimiento en los banquillos, sobre todo de jugadores. Sí, también, porque en esta tercera vez, pues prácticamente durante toda la temporada hay ese movimiento, ¿no? En el mercado también se mueve en esta categoría a otro nivel, pero lógicamente seguro ya ahí estaremos y si no haremos, bueno, pues un pequeño repaso una vez llegada o acabadas, terminadas, finalizadas estas 13 primeras jornadas. Un abrazo. Otro para de vosotros, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues se baja Laura Ferrer de la grada y hoy, como claro, al ser lunes, y hombre, pues ahora entrará Héctor Brau. Pues Héctor entrará más tarde, entrará bastante más tarde, porque el mozo sale de trabajar. El mozo es un currela, un currante, como todos aquí en esta santa casa, y al bueno de Héctor, pues le va a tocar entrar un poquito más tarde. Hoy comenzamos con protagonista, y vaya protagonista, que no es otro que Jorge Danguti. Muy buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues muy bien, muy contento, hombre. Es para estarlo después de la temporada que estamos haciendo. Bueno, uno ve la temporada que estáis haciendo y es que no sabe si acercarse al precipicio o no. porque ves semejante talegada de puntos y dices, hostias, ¿dónde está el techo de esta gente? Está siendo This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. increíble, la verdad, porque yo, por ejemplo, que vengo de la temporada pasada a hacer 24 puntos en toda la temporada y esta temporada ya llevamos 30 y todavía faltan 3 partidos para la primera vuelta. Está siendo una cosa que estamos casi incluso empezando a normalizar cuando de normal no tiene nada y bueno, es una buena racha, una buena dinámica que estamos teniendo y pues bueno, intentar alargarla lo máximo posible porque seguro que algún momento de bajón toca luego durante la temporada y por lo menos pues tendremos ese colchón y lo que te digo, intentar alargar esto todo lo que se pueda porque además pues te da una confianza y una motivación que vamos, todo el equipo está enchufadísimo. Claro, lo que pasa es que yo ahora me pongo en el pellejo de Beltrán y a ver cómo aplacas la euforia. Guti. Bueno, creo que todo el equipo en eso estamos bastante metidos, de que lo importante es afrontar cada partido como si fuera el último y creo que esa mentalidad del equipo la tiene y pues vamos, o sea, vamos partido a partido, como dice el Cholo, pero sabiendo que todos los partidos son importantes, los 3 puntos son importantes cada fin de semana y que al final el mantener la dinámica y el mantener lo que estamos haciendo se basa en eso, en trabajar durante toda la semana, porque juegues contra quien juegues, pues hay que darlo todo el fin de semana, porque si no, no da. Y pues bueno, de momento lo que te digo, está yendo bastante bien. Tú que prácticamente has vestido las amarras de los conjuntos más importantes del fútbol aragonés, creo que a excepción de la Sociedad Deportiva Tarazona, has estado en la cantera del Real Zaragoza, Deportivo Aragón,
Ebro, Sariñena, Teruel. Ebro, Teruel, Tubrea. Eso es. Ese impasse donde te fuiste a Lizarra, me imagino que eres muy joven, pero viendo esa perspectiva, ¿no? De esa carrera deportiva, mirando hacia atrás, ¿cómo te veías tú? ¿O te veías como te ves ahora o no? Bueno, a ver, yo no sé si me veía como me veo ahora, pero desde luego me veo bien, eso es lo importante. Entonces, a ver, pues cuando sales de la ciudad deportiva sí que es lo único que es un poco el cambio, porque al final llevaba toda la vida, pues eso, en la ciudad deportiva de Zaragoza, es ahí con una pequeña burbuja que cuando sales es un poco desconocido todo, empiezas a tener gente, pues compañeros más veteranos, compañeros más que eso no lo vives y no sabes muy bien lo que es. Pero bueno, una vez ya te adaptas, la verdad que luego el ir de un equipo a otro, al final, algo que tiene también en jugar aquí en Aragón y tal es que prácticamente con todos los compañeros que tienes, o sea, has jugado ya en algún momento. Yo este año en el UTEBO, pues es que con el 70-80% ya había jugado o me había enfrentado a ellos y prácticamente éramos amigos. Así que eso acaba siendo más fácil. Pero eso, no sé, y luego temporada a temporada, pues intentar mejorar, intentar dar todo y creo que de momento pues lo estoy consiguiendo. Creo que cada año estoy siendo un poco mejor que el año anterior, que eso también es importante. Eso también es importante. Sobre todo asentarte, ¿no? Asentarte en un proyecto. La temporada pasada comentabas pues lo que ocurrió, ¿no? Con el Club Deportivo Ebro, una temporada rara. Sí, bueno, a ver, es una situación complicada en cuanto a afrontar, porque son situaciones que, pues así como este año estoy viviendo lo bonito del fútbol, que son situaciones que tampoco había vivido pues, más que en categorías inferiores, que prácticamente ganas todos, o con el filial en tercera división, pero así en categoría como segunda ref, segunda B, yo esto no lo había vivido nunca, entonces ahora estoy disfrutando lo bonito. El año pasado me tocó disfrutar la cara contraria. Pero bueno, al final era una situación que de grupo no salían las cosas, pero a pesar de todo, pues competíamos todos los fines de semana. Mi temporada a nivel individual creo que para nada es mala. Y bueno, pues intentar sacar el lado positivo viendo lo que te puede pasar a poco que te descuidas o a poco que no cuidas los detalles o a poco que la situación del equipo no va tan bien. Y entonces pues eso me hace tener perspectiva también de que si el año pasado estaba... O sea, que se puede estar en la mierda y se puede estar como estoy ahora viviendo una La gloria. situación increíble, pero que al final es todo rachas y todo tal, y ni el año pasado era un jugador muy malo, ni este año soy un jugador muy bueno por estar en la situación contraria. Entonces, pues un poco te hace ver también lo que tiene. Te está tocando, porque la verdad es que hablamos de la temporada del Utebo, pero también habéis tenido vuestros hándicaps, ¿eh? Como es, por ejemplo, perder a Meseguer, a tu compañero de baile en la defensa en estas primeras jornadas y os habéis sabido rehacer muy bien. Sí, ya nos tocó también con Álvaro Barrero, que estaba siendo muy importante, estaba marcando goles y también se lesionó. Luego Meseguer, que estaba haciendo una temporada espectacular y también pues tiene la mala suerte de romperse la clavícula y estar unas semanas fuera. Pero al final también lo que te digo de que, bueno, Juan Carlos es que creo que está contando con absolutamente todo el equipo y nos tiene a todos enchufados. Que creo que va cambiando la alineación de una semana a otra y es que prácticamente, o sea, es que prácticamente no, absolutamente todos dan un nivel altísimo y es que lo complicado lo tiene él para elegir 11 y para tal, porque es que absolutamente todos, los que salen en el 11 titular son perfectos para jugar ese partido y los que salen de suplente el otro día, o sea, antes de ayer, ganamos 3-0 y los 3 goles, o sea, 0-3 y los 3 goles los meten gente que ha salido de suplente, o sea, es que estamos todo el equipo muy enchufado y creo que eso es bueno también, el que el nivel del equipo, o sea tan alto y que cualquiera del nivel que tiene que dar salga del banquillo, salga de titular, salga como salga. Aquí el que no está enchufado no sale en la foto, Guti. Efectivamente. Y más con Juan Carlos. Sí, sí. No se guarda nada, ¿eh? En el banquillo. No. Bueno, pues con respecto al partido en Izarra,
cuentan las crónicas, porque por desgracia no lo pudimos ver, porque no era televisado por la En Mutilva, no autonómica. en Izarra. Perdón, en Mutilva, efectivamente, en Mutilva. Que el partido no fue bueno, pero 0-3. No es que no fuera bueno tampoco, o sea, es que es un equipo que al final se encerró bastante atrás. La primera parte la jugamos prácticamente toda entera en su campo, y al final cuando un equipo se encierra mucho, pues sí, tú intentas llevarla de un lado a lado, intentas moverlos, intentas tal. La primera parte sí que no conseguimos generar mucho, y en la segunda intentamos ir con la misma idea, intentando mejorar alguna cosa. Es verdad que pues, alguna transición más nos pudieron hacer, pero es verdad que prácticamente no tuvimos peligro por su parte en ningún momento. Yo le di al larguero, que no voy a meter gol en todo el año a este paso, pero bueno, le di al larguero yo. A Diego le anulan un gol que, viendo el vídeo, luego parece que está en situación legal, que le pitan fuera de juego. Y bueno, pues al final, a base de insistir, conseguimos meter en el 80, y a ellos ya, como ya no les valía estar tan encerrados, tan metidos a defender, es cuando intentaron atacar un poco, y ahí es donde, sobre todo a los espacios y a tal, los acabamos de matar. Entonces, a ver, ves que marcas en el 81 en el primer gol, pero es que había sido bastante dominio nuestro, a pesar de no encontrar pues muy bien los espacios, pero es que también ellos estaban muy encerrados y era muy complicado, que ellos también defienden y también juegan. Entonces, pues bueno, no considero que el partido fuera malo realmente, pero es lo que toca en el fútbol y situaciones que ahora nos está tocando afrontar. A ver, que yo te digo eso, que es lo que Sí. decían, lo que Es lo que decían puede las, parecer, tú lo ves en lo el que decían las documental. crónicas, porque date cuenta que yo, ya te digo, yo no lo pude ver, pero las crónicas decían que eso, bueno, mal partido del Utebo, pero 3. Hombre, pues 0-3, un mal Ya. partido. A No ver, concuerda mucho. de todas formas, lo que hablamos, ¿no? Que, bueno, lo que te quería comentar, que dices, joder, no va a meter un gol en toda la temporada. Tú sabes que tío que se sube a la grada, tío que Marca dejamos gol, ¿no? bendecido, tío que dejamos bendecido, ¿eh? Oye, a ver si es verdad. Pregúntale a Rodri Tapia. Este fin de semana además se cumple la ley del ex, aunque ya la cumplí, que el año pasado ya les metí gol. Pero bueno, a ver si entre lo de la grada y la ley del ex y tal se suman posibilidades. Bueno, hablando del ex, ¿cómo estás viendo a tu Brea? Porque aunque seas tú sabes que otra cosa no, pero los irreductibles breanos te meten el bicho, en el cuerpo, ya no sale. Sí, o sea, eso desde luego, la gente de allí también es increíble, y pues tengo muy buen recuerdo de ellos. Ahora están en una situación un poco mala, que no consiguen esa victoria para salir un poco de ahí. Pero bueno, tampoco vi el partido, pero lo estuve siguiendo por Twitter, y sí que vi que como que habían merecido muchísimo más, que al final no consiguen empatar ni ganar, pero que por merecimiento sí que, pues es eso, estás en la situación que no te salen mucho las cosas, pero el Brea es el Brea, y es un equipo aguerrido, que cuesta, que siempre te insiste, que es un equipo difícil para jugar contra ellos. Y bueno, habrá que ver este fin de semana qué pasa. Eso te iba a decir, porque, claro, la superficie completamente diferente, vosotros césped artificial, ellos césped natural, dimensiones pues muy para allá, y un partido donde me imagino que esperáis un Brea pues que va a buscar los 3 puntos desde el minuto 1, porque los necesita además. Sí, desde luego. O sea, ellos tienen la necesidad. Nosotros también queremos seguir manteniéndonos ahí arriba. O sea, que los dos equipos creo que vamos a ir a por el partido desde el principio. Creo que los dos equipos tenemos una propuesta de tener el balón y de intentar llevar el control del partido. Entonces, pues a ver, nosotros sí que podemos contar con esa pequeña ventaja de que jugamos todos los días en nuestro campo, y sabemos un poco pues cómo botar el balón, las distancias las tenemos cogidas. Pero bueno, al final tampoco creo que sea mucha diferencia para uno que para otro. Y bueno, pues a ver cómo va el partido. Nosotros lo que te he dicho antes, cada partido lo tomamos como si fuera los 3 puntos más importantes de la temporada. Entonces, pues a ver si podemos llevárnoslo. Ya llevamos pues prácticamente la jornada que viene 15,
nos ha dado tiempo a ver a muchos equipos. De este grupo, tú que pues ya tienes el culo pelado, ¿no? De jugar y de jugar en muchísimas competiciones, ¿cómo estás viendo el grupo? ¿Quién te está sorprendiendo de todos estos nuevos equipos, ¿no? Que están aquí en este grupo 2? Bueno, pues al final el Bilbao creo que está sorprendiendo a todos, no paran de ganar. Este fin de semana que de repente veo que va perdiendo y no quería ni mirarlo porque digo que no remonten, pero al final remontan. Entonces no sé si lleva ya 12 o 13 partidos seguidos ganando. Creo que desde que jugó contra nosotros ha ganado absolutamente todo y es uno de los equipos que va como, vamos, es una pisonadora. Y luego, pues no sé, equipos vascos como Baracaldo, como, no sé, el propio Arenas, es verdad que luego ya no le ha ido tan bien, pero a mí cuando jugamos contra ellos me pareció un equipo bastante sólido, bastante, no sé, difícil de jugar contra ellos y sin embargo luego tampoco les ha ido excesivamente bien. Y luego, pues no sé, hay mucho filial también, la Real, aunque no la vi bien contra nosotros en nuestro campo, pero luego el Alavés también, equipos muy rocosos sobre todo, y que pues, es difícil de entrar en el partido, de hacer, de crear superioridades reales en el partido, y pues, no sé, no te sé decir así qué más me está sorprendiendo, la verdad. A ver, yo creo que también tenemos que quitarnos un poco ese San Benito, como que el grupo 2 era el grupo de los pobres, ¿sabes? De los pobres y del fútbol pobre, o sea, de pobre, Bueno, de pero pobre eso, espectáculo. De pobre espectáculo, ¿sabes? Sí, 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 ¿no? Y de hecho, fíjate, yo lo he discutido muchas veces con otros aficionados, ¿no? De todo el estado y que te decía, ¿no? Es que el grupo 2 los vascos, los navarros, los riojanos, los aragoneses. Hostias, pues estamos hablando que en el grupo 2 hablas del Bilbao Athletic, recién descendido de Primera Federación, Calahorra recién descendido de Primera Federación y la UDL recién descendido de Primera Federación. sí. O sea, que no Luego, por está más. ejemplo, el Baracaldo acaba de ascender, pero llevaba la mayor racha de Sí, partidos sí, sin buah. perder, que llevaban más de un año entero sin perder. O sea, hay equipos ojo, el Que Arenas es un mítico, no sé, y Calahorra, lo que has dicho, y luego cuesta ganar. Y luego hay mucho filial también, que los filiales al final son difíciles puñeteros, de sí, sí, son ganar. Está el puñeteros. Zaragoza, el Alavés, la Real, el Bilbao, no sé. Fácil, ¿Cómo fácil ves no es a, tampoco. cómo ves a los nuestros? ¿Cómo ves al resto de integrantes aragoneses en el grupo? No te creas que los estoy siguiendo gran cosa. A ver, el Zaragoza me gustó mucho cómo jugó contra nosotros. Nos hizo muchísimo daño a la contra, sobre todo. Y bueno, lo vi bastante bien. Ahora parece que se está enganchando y está ahí muy cerca del playoff. Luego Brea creo que pues, necesita esa victoria que le da un poco pues eso, de moral y de esto, porque creo que puede salir de ahí perfectamente. Luego Barbastro, desde lo que lo cogió Dani, creo que ha dado un salto muy importante y va a ser otro equipo de los que es complicadísimo ganar tanto allí como jugando contra ellos. Ya contra esta semana nos ha hecho un favorcillo contra el Sí, Tudelano. un gran favor, ¿eh? Y no sé, ¿a quién me dejo? A nadie. A Has nadie, ya he fichado. dicho todos. has fichado- faltabais vosotros. Sí, Te pero vamos, pregunto, nosotros ya te he dicho bastante. Te pregunto ya la última, me las estás parando muy bien, ¿eh? Estás Dime. cortándome bien los balones, Que tanto no, por hombre, que alto no. como por bajo. Yo Tu, contesto. tu quiniela, ya sé que es soñar, ¿no? Que es coger la bola, ¿no? La pitonisa, hacer de pitonisa Lola y nos ponemos el turbante y vamos a mirar el futuro, ¿no? Cómo ves la quiniela? ¿Cómo ves en qué posiciones nos podemos quedar? ¿Dónde se va a quedar Utebo? ¿Dónde se va a quedar el resto de aragoneses? Lo que a ti te dé la intuición. A ver, esto al final es complicado mojarse. A Juan Carlos no le gustará mucho que me moje ya, lo, en ya lo estas sé. cosas. A Pero, ver, desde luego pero Juan que Carlos no nos oye, tú tranquilo. a principio de temporada, pues yo creo que no me imaginaba estar en esta situación tan buena, o sea, a la altura que estamos de temporada, que ya prácticamente lo que has dicho, llevamos ya una vuelta entera.
Bueno, a ver, sería bonito, ¿no? Repetir lo que hicieron el año pasado de playoff. Desde luego hay que trabajar muchísimo para seguir con esta constancia, esta regularidad, pero yo creo que posible es. Luego, pues eso, hay que, lo que te digo, seguir currando, seguir mereciéndolo y, pues intentar meternos ahí. Luego el Deportivo Aragón yo creo que también tiene capacidad para meterse en playoff. Y luego Barbastro yo creo que va a estar mitad de tabla, que si le va bien pues puede tirar para arriba. Es un poco como la situación del Ebro nosotros hace 2 años, que si acabas bien la temporada puedes tirar y pensar en arriba, si no puedes pensar en intentar luchar hasta la última jornada. Y Brea también creo que tiene opciones de salvarse, como te he dicho, lo que necesita esa chispa de suerte que puede que le esté faltando y creo que conseguirá salvarse también. Yo creo que sin problema, pero bueno, habrá que ver. Lo que te digo, falta mucho trabajo, parece que llevamos media temporada, pero falta un montón. Y bueno, me has dicho que me moje, me he intentado mojar un poco. Sí, 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 no, vamos, te has metido en el charco entero, con lo que es. Ya verás tú Eso, mañana. eso se agradece, eso se agradece. Pues, Jorge Adán, Guti, bueno, te tengo que dar, que si no me mata, ¿eh? Si no te doy, vamos, si no te mando recuerdos, me mata, Joder. me pega 2 hostias, hablando así mal y pronto. Doña Laura Ferrer, que me dice, dale recuerdos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace mucho que no hablamos, que no nos vemos, pero sí. Ya la he estado escuchando antes de entrar yo. Y también lo mismo. Me alegro mucho. Ya sabes que mejor analista que Laura, pocos, Sí, en sí. Aragón. Tal cual, Pocos. de verdad. Pues nos veremos. No sé si me tocará narraros o no, porque es el derbi y el domingo. Ya sabes que aquí, a donde nos mandan ir, pues vamos, ¿eh? Pero, pero desde luego, partido que se disputará el domingo 10 a las 5 de la tarde, ahí en el Santa Ana. Y hacemos llamamiento, ¿no, Guti? Efectivamente. Que venga todo el mundo, como siempre, viene de UTEBO, que la afición es otra cosa de las que necesitaríamos otro día para hablar de esto, porque es Buah. increíble. Y la afición de Brea, que también es otra de las grandes aficiones y seguro que mueve mucha gente. No sé por qué me da a mí en la nariz que va a ser, aparte de que va a haber un partidazo dentro del campo, fuera del campo se lo van a pasar bastante bien, ¿eh? Sí, yo En creo la que va a haber, va a a mí haber. me molaría ir a esa previa, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Bueno, dicho, Jorge Danguti, un placer, Bueno, tenerte aquí en la grada. Un muchas abrazo. gracias a vosotros. Venga, Venga, adiós. chao. Se baja Jorge Adanguti y rápidamente subimos. Yo creo que no se habrá ni duchado. Héctor Bravo, muy buenas noches. Ahora resultará que no lo oigo yo. Héctor, habla ahora o calla para siempre. No, no, lo tengo aquí. Te voy a mandar otra vez el enlace. Un momento, un momento. No os pongáis nerviosos. No os pongáis nerviosos. Me ponéis nervioso a mí y entonces la jodemos. A ver, te elimino. Te invito a hablar. Y ahora, Héctor, levántate y anda. Hola. Pues, pues algo pasa aquí. Ya se me ha debido de poner los cascos de estos chungos. A mí me apareces como oyente, Héctor. Vamos a ver. Sal y vuelve a entrar. Mientras tanto, mientras entra nuestro compañero, a ver ahora. Ahora sí. Ahora no. Ahora. Hola, hola. Ahora sí. Buenas Buenas noches. Bendito noches, sea Dios. buenas noches. Que tenía el micrófono cerrado, por eso no me escuchabas. Ya,
Ya me imaginaba ya, pero como me ha pasado con Diana, digo, pues oye, igual No, es no. que está el móvil tonto. Ya está, ya. Venga, vamos rápidamente con tu análisis certero de esta segunda federación que nos está esperando el entrenador de porteros de la Sociedad Deportiva Tarazona. Cuéntanos. Pues vamos con el primer partido, el Mutilvera 0, Utebo 3. Un partido que tenía controlado de principio a fin el conjunto Barbo, pero que al final pues se decidió en el tramo final, ¿no? En el minuto 81 marcaba Nené, en el 90 marcaba 0-2 y en el 96 Jona cerraba ese marcador y esa goleada, pero vamos, que le costó sudar al conjunto de Juan Carlos Beltrán para llevarse los 3 puntos de Mutilva. Y resaltar un dato que es bastante curioso, que el Utebo ahora mismo es el cuarto, está entre los 4 equipos de segunda red que más puntos lleva de la categoría. Casi nada. Seguimos con esos 3 puntos que rascaba el Deportivo Aragón en la cancha del San Juan. Sí, el San Juan, que viajaba el Deportivo Aragón a San Juan con 12 bajas, presentaba el filial, el Deportivo Aragón, entre lesionados y jugadores que estaban a disposición de Julio Velázquez para el primer equipo. Y lo mismo, ¿no? Un partido pues que siempre en tierras navarras cuesta mucho, ¿no? Sacar los puntos y al final pues 0-2 del conjunto de Emilio Larraz. Como decíamos la semana pasada, ¿no? Pues esta jornada pues iba a hacer un poco el balance, ¿no? de cómo iban a estar nuestros equipos de aquí al parón navideño y está el Deportivo Aragón pues ya asomando a esos puestos de playoff y muy bien situado y con unas sensaciones muy positivas de cara al próximo partido. Y recordemos a nuestros oyentes que un Deportivo Aragón que sigue surtiendo de futbolistas al primer equipo, ¿eh? Eso Y es. aún así lo tenemos ahí dándolo todo y demostrando que el fútbol aragonés y sobre todo el futbolista aragonés tiene nivel. Sí, y eso hace pues que también que los chavales del División de Honor pues también dieran el salto de categoría al Deportivo Aragón. Esta vez Jano Monserrate debutaba en una convocatoria con 19 años, con el filial. Casi nada. Pues seguimos con nuestro análisis. Nos vamos rápidamente al Ciudad de Tudela, donde el Barbastro conseguía llevarse un puntico, 0-0. Sí, puntico, puntazo, ¿no? Porque al final, pues el Tudelano es uno de los conjuntos que van a aspirar a todo esta temporada. Fue un partido muy abierto, con ocasiones para ambos conjuntos, pero eso sí que es verdad que la defensa del conjunto del Somontano estuvo de sobresaliente y hizo un partido perfecto. Faltó pues a lo mejor la guinda, ¿no? De ese gol para sumar los 3 puntos, pero bueno, va en buen camino el conjunto de Dani Martínez y ahora con la previa de Copa, ¿no? De ese partidazo que va a haber un ambientazo en el Municipal de Barbastro, que ya han vendido ya el 78% del aforo de las entradas y va a haber un ambiente de gala para recibir a la Unión Deportiva Almería. Y tenemos que recordar que estaremos también presentes, ¿eh? Que habrá un miembro, un integrante de la grada, dando el minuto a minuto de ese partido de Copa del Rey Municipal de Barbastro. Y por desgracia, pues no hubo pleno aragonés, porque el Brea, pues lamentablemente perdía 1-0 frente al Guernica. Sí, eso es. Se repite la historia del Brea semana tras semana, ¿no? Parece que todas las semanas, pues digamos lo mismo, pero es que realmente es la verdad, ¿no? Están todas las semanas, pues esta semana creo que fueron 2 largueros, algún palo, el portero que lo hicieron internacional, pero no entra la pelota, ¿no? Y sí que es verdad, pues que al final, pues en el fútbol, lo decimos muchas veces, que cuando tienes la portería a cero, pues siempre tienes ese hándicap para poder abrir la lata y adelantarte, pero sí que es verdad que tuvo la mala suerte que en el minuto 15 en un desajuste defensivo se adelantó el Guernica y luego pues el partido podía haberse hacia el lado de los breanos, pero por la mala fortuna, la mala suerte de no ver puerta, otra jornada más le cuesta los 3 puntos al conjunto breano. Ya nos centramos rápidamente en lo que va a ocurrir en esta jornada 15, la que se disputará entre el 9 y el 10, es decir, este fin de semana. Nos vamos primero con el Deportivo Aragón, que recibe la visita del Histórico.
Héctor, Sí, ¿me oyes? lo que te decía, te escucho Sí, vale. perfectamente, que te decía que el Deportivo Aragón recibe la visita del histórico, del Arenas de Guecho. Sí, a un Arenas de Guecho, pues que, pues eso, ¿no? También lo estamos comentando que no está pasando por su mejor de temporada y el filial, pues en casa, que es donde más seguro y cómodo se siente y, bueno, pues intentará esa victoria pues para entrar en puestos de playoff. Seguimos donde el Balbastro, el 10, el mismo día, el domingo, a las Sí, 4 menos cuarto de la tarde, recibe al Naxara. sí, eso es, al colista del grupo. Y bueno, pues a ver si cómo va el miércoles, ¿no? La Copa del Rey, si no hay resaca copera, pero bueno, 3 puntos pues de obligadísimo en casa, ¿no? Para sumar esos 3 puntos y pues instalarse en zona media, consolidarse, que siempre es mejor trabajar y mejorar desde la victoria. Y nos queda ya el último, el derbi, el que se vivirá en Santa Ana a las 5 de la tarde frente al Brea. ¿Te mojas? Eso es, pues a ver, sinceramente me da mucha lástima, ¿no? la situación del Brea, porque la temporada pasada pues se vivió un buen ambiente en Santa Ana y los dos equipos el Brea estaba en situación más óptima y este año pues sí que es verdad que el Brea pues quizás con esa obligación, ¿no? Y esa tensión de poder conseguir los 3 puntos, pero no me mojo porque además el Utebo es muy fiable en Santa Ana, no ha perdido todavía en lo que va de temporada allí, no me mojo con un resultado porque es muy impredecible, puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues con el análisis rápido de Héctor Brau, que recién salido de trabajar y en el coche nos ha contado absolutamente todo lo que va a ocurrir. No sé si te quieres quedar, yo me centro ya en la primera federación porque te digo que tenemos invitado, ¿eh? Un invitado que tú también conoces. ¿Quién es? Pues el entrenador de los arqueros de la Sociedad Deportiva Tarazona, que no es otro que Javi García Potenza. Bueno, buen, 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 buena racha lleva la Sociedad Deportiva Tarazona. Antes de despedirme sí que lo quiero remarcar, ¿no? Que la Sociedad Deportiva Tarazona parece que le ha cogido ya el pulso a la competición y es una maravilla, ¿no? Que encima, pues ahora que está jugando ya en el municipal, ha estado a punto de salir esta semana de descenso y seguro que vienen más victorias y puede salvar la categoría. Acuérdate que los dejamos bendecidos, Sí, ¿eh? sí. En ese Pues, partido al Sestao River, pues ¿eh? Y a fue partir de ahí, oye, exactamente al hilo para arriba. talismán, la grada talismán con la Sociedad Deportiva Tarazona. Eso es. Bueno, pues mientras nos acepta la invitación, Javier García Potenza, el argentino de la Sociedad Deportiva Tarazona, pues vamos rápidamente con lo que ocurrió en esta jornada 15ª. El Sestao River, que perdía por 0-1 frente al Club Deportivo Lugo. El Cornellá empataba a 2 con el Rayo Majadahonda. La Sociedad Deportiva Tarazona vencía, como no podía ser de otra manera, en su cancha, en el Municipal 1-0 al Fuenla. Ojo, el Fuenla, que hace 4 días era equipo que disputaba los encuentros contra el Real Zaragoza en la Sí, Romareda, en el Alcoraz. sí. Los Asuna Promesas se empataba a 1 con el Club Deportivo Teruel, que parece que ha cambiado algo en sus formas con la llegada de Raúl Jardiel. Mi Sociedad Deportiva Logroñés, el Logroñés bueno, pues ha perdido 2-3 frente al Celta Fortuna, un partido que, bueno, podía ser previsible el que lo perdiera el conjunto riojano. El Barça Athletic se dejó remontar 1-2 frente al Deportivo de La Coruña. El Unionistas de Salamanca vencía 2-0 frente al Nastic. El Arenteiro, que parece que le haya cogido la medida a la categoría, vencía en su cancha 2-0 al Sabadell. Y la Real Sociedad B perdía por 1-2 frente a la Ponferradina. El gol del conjunto aragonés por parte del Club Deportivo Teruel, del Facu, primer gol del
argentino con la zamarra rojilla, y un partido, pues bueno, que según cuentan las crónicas, pues el Club Deportivo Teruel pudo llevarse, pudo llevarse los 3 puntos en una cancha, en un estadio complicado como son las instalaciones del filial de los Asuna Promesas, un conjunto pues que siempre es complicado, ¿no? Difícil en su cancha. Vamos a ver, porque me dice aquí Javi, dice, es la primera vez que utilizo el Twitter para una entrevista. A ver, Javi, en la sala donde estás metido te va a aparecer ahí una invitación, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es aceptar. Mira, espérate un momento. Estamos aquí. Esto, la grada también es didáctica. A ver, espera que le mando el pantallazo. Ahí le pongo que le saldrá el mensaje como con la invitación. A ver, que dice que no le sale. Bueno, igual no la tiene descargada la app o qué. Sino que es que haga la solicitud él Sí, pero que me desde, dice que es la desde el primera micro. vez, me dice que es la primera vez o bueno, o también puede hacer la solicitud desde el micro. A ver, vamos a agregar hablantes. Claro, al menos ha mandado el pantallazo que aparece como oyente. A ver, espera, a ver. Eso, te hago yo. Vale. Sale como oyente. Yo le voy a mandar ahora una invitación, le pongo invitar a hablar. Se lo mando. A ver si sale. Entonces, riguroso directo. 11:22, 11:20 de la noche. Yo creo que es mejor que se salga y vuelva a entrar. Y pida la solicitud él desde el micrófono. Pues sí. Hoy, si lo estás oyendo, Javi, manifiéstate por WhatsApp. Porque, claro, no tengo ninguna solicitud para hablar. Vamos a ver. Lo vamos a intentar por última vez. A ver, si no. Vamos a pedir soporte al servicio técnico.
Es que estas tecnologías... O ahora, ahora se te oye a ti como si estuvieras en un agujero. A ver, me está mandando aquí como le di intentando activar el micrófono. Pues algo pasa con Mini. Si no, amenazamos con que te llamaremos la semana que viene, ¿eh? Porque no hay manera de hacerlo entrar. A ver, un momento. Vamos a echarle una foto a esto. Esto es el directo, amigos. Es lo que tiene. Le mando yo un pantallazo. ¿Ves? Tienes ahí la invitación que aceptar. Seguramente, porque a mí me pasó en un programa donde me llamaron a mí de invitado, yo no tenía el Twitter descargado. Y claro, y luego pasaba lo que pasaba, que no se oía. A lo Pues mejor si no tiene la aplicación descargada, igual no se escucha. por eso, pero no hay manera, no hay posibilidad. O igual tiene desactivado el micrófono, que también puede pasar. Pues puede ser, no lo sé porque ya te digo que me ha mandado un pantallazo como que sí, que pone empecemos la configuración. Pues igual, eso es que el micrófono no lo tiene, No lo tiene configurado. no, tiene que darle a empezar la configuración y entonces le saldrá. ¿Ves? Pues eso es lo que pasa. Javi, tienes que darle a aceptar a la configuración. Tiene que empezar la configuración y entonces digamos como que le dará permiso para utilizar el micrófono. Es que cuando es la primera vez que lo haces te suele pasar eso. Sí, no, de hecho me ha confirmado que es la primera vez que lo hace. Pues no hay manera. Bueno, pues si te parece, Javi, como no va a haber manera de poder entrar, ya me jode, hablando mal y pronto, porque lo hemos tenido al pobre aquí esperando desde el minuto 1. La próxima semana entrarás en el programa, sí o sí, ¿eh? Será domingo. Será domingo. Y le dices al Turu que te configure el móvil, ¿vale? Para que puedas entrar con el Twitter. A ver, me dice que espera, me salgo y entro de nuevo. Venga, hacemos el último intento, ¿eh? Bueno, pues mientras Sai entra, ahí aparece te uniste, sí. Y a mí me sale como oyente. Es que la historia es que sale como oyente. Es porque no lo tiene configurado. Ahora no os escucho. Bueno, pues lo dicho, Javi, que no, como no nos estás escuchando, te lo voy a poner por aquí, que la semana que viene entras. Pero dile al Turu que te configure el móvil. Bueno, pues lo dicho, 11:30 prácticamente de la noche. Gracias a todos los que habéis estado escuchando el programa hasta el último momento. Veo a Uri de Utebo, fiel seguidor. ¿Quieres decirle algo, Héctor, antes de despedirnos? Que carguen pilas, que el fin de semana ya sé yo que se va a liar un ambientazo en Utebo desde primeras horas del día, seguro. Pues levántate y anda, Uri. creo que te van a dar más satisfacciones el Utebo que el Real Zaragoza, esta temporada. No sé por qué. Sí, el sábado se fue a Pamplona y le daba apuro, como que digo, pues no te da ningún apuro, que el Utebo te está dando este año muchísimas más alegrías que el Zaragoza.
A mí, desde luego, no me daría ningún apuro. Hombre, y encima, pues eso, están disfrutando de lo lindo, porque encima pues la plantilla está pues dándolo todo y están otra vez pues dando un nivel espectacular. Bueno, pues con esas palabras nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Esperemos que ya en nuestro horario habitual, ¿eh? Domingo, 10 de la noche. Un Eso abrazo. es. Un saludo. Sed buenos, pasad buena semana. Adiós. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.